La sala de juntas estaba en silencio absoluto, un silencio pulido por años de poder, cifras y jerarquías. El tipo de silencio donde nadie respira más alto de lo necesario. Kong Joon-ho estaba de pie frente a la mesa ovalada, impecable, traje oscuro, voz firme, mirada que no pedía permiso. Era el CEO más joven del conglomerado y también el más temido. Cada palabra suya movía mercados, cada decisión dejaba huellas. Aquella mañana, una fusión millonaria estaba a punto de cerrarse y todos sabían que bastaba una frase suya para sellar el destino de cientos de empleados. Joon-ho hablaba con precisión, sin levantar la voz. Los directores asentían, tomaban notas, evitaban mirarlo por demasiado tiempo. No era arrogancia lo que imponía respeto. Era distancia. Una distancia construida con disciplina, pérdidas no contadas y una vida diseñada para no necesitar a nadie. Para él, el pasado era una habitación cerrada con llave. Fue entonces cuando la puerta se abrió, no con el golpe torpe de alguien fuera de lugar, sino con una timidez casi invisible. Una mujer entró primero, nerviosa, con los hombros tensos y la respiración apurada, como si hubiera corrido por pasillos que no le pertenecían. Detrás de ella una niña pequeña, de no más de 6 años, con un vestido sencillo y un osito de peluche apretado contra el pecho. La mujer intentó hablar, disculparse, explicar, pero no alcanzó a decir una sola palabra. La niña se soltó de su mano, cruzó la sala con pasos pequeños pero decididos, ignorando los trajes caros, las miradas sorprendidas, el murmullo que comenzaba a crecer. Caminó directo hacia Kong Joon-ho, levantó los brazos y lo abrazó por la cintura con una fuerza que no combinaba con su tamaño. Y entonces, con una voz clara, dulce, imposible de ignorar, dijo: «Papá en el mundo» se detuvo. Las palabras de Joon-ho quedaron suspendidas en el aire. Sin terminar, las pantallas siguieron mostrando gráficos que ya nadie miraba. Una taza de café se quedó a medio camino de una boca abierta. Alguien dejó caer un bolígrafo. El sonido seco resonó como un disparo en la sala. Papá. No se movió. Su cuerpo reaccionó antes que su mente, rígido, como si ese contacto hubiera activado una alarma antigua. Miró hacia abajo, lentamente, encontrándose con unos ojos grandes, oscuros, demasiado familiares. Ojos que lo miraban con una certeza absoluta, como si no hubiera duda posible en el mundo. «Papá», repitió la niña, apretándolo más fuerte. La mujer por fin recuperó la voz. «Lo siento, yo no debía». Las palabras se le atropellaban. Ella insistió, yo intenté detenerla. Joon-ho levantó la mano, no para ordenar, sino para pedir tiempo. Los directores intercambiaron miradas incómodas. Nadie sabía qué hacer cuando el hombre que nunca perdía el control parecía haberlo perdido todo de golpe. «¿Cómo te llamas?», preguntó él, con la voz más baja de lo habitual, casi irreconocible. «Arrin», respondió la niña sin soltarlo. «Mamá dijo que no te asustara, pero yo te reconocí». «¿Reconociste? ¿De dónde?» Arrin tocó su propio rostro, señalando los ojos. «Los tenemos iguales». Un murmullo recorrió la mesa como una ola contenida. La mujer dio un paso al frente, pálida. «Señor Kong, yo no vine por dinero, ni por escándalos, tan solo». Ella quería verte en solo, eso. Él levantó la vista. La reconoció entonces, años atrás. Un hombre enterrado bajo contratos y vuelos internacionales. Una historia corta, intensa, que él había guardado en una caja mental con la etiqueta de error, que no se repite. «¿Cuántos años tiene?», preguntó sin mirarla directamente. «6», respondió ella. «Han casi 7». El cálculo fue inmediato. «Han cruel. Exacto
Jung-ho respiró hondo. Por primera vez en años, algo se quebró en su pecho. Una grieta fina pero profunda. No era miedo, era reconocimiento. Esta reunión termina aquí, dijo, girándose hacia la mesa. Retómela el vicepresidente. Pero, señor Kong, intentó decir alguien. Ahora, Ann, no hubo discusión. Tomó a Rin con cuidado, como si temiera que desapareciera si aflojaba el agarre. Ella apoyó la cabeza contra su abdomen, satisfecha, como quien finalmente encuentra su lugar. La mujer los miró con lágrimas que no caían, sostenidas por orgullo y agotamiento. Vamos a hablar, dijo el anafuera. Caminaron por pasillos silenciosos. Cada paso era un recuerdo que despertaba. Risas antiguas, promesas no hechas. Una despedida apresurada en una estación de tren. Jung-ho había elegido el camino del éxito, creyendo que el sacrificio era limpio. Ahora entendía que nada lo era. En su oficinao, cerró la puerta. Herin miró alrededor con curiosidad. Se subió a una silla demasiado grande y sonrió. Sabía que eras tú, dijo. Mamá dice que tengo buen corazón para reconocer a las personas importantes. Él se sentó frente a ella. Por primera vez, no era el CEO. Era solo un hombre alcanzado por una verdad que no se negocia. Si esto es real, pensó, nada volverá a ser igual. Y en ese instante lo supo Paul el abrazo. No había interrumpido una reunión. Había abierto una historia que llevaba años esperando ser contada. El silencio dentro de la oficina era distinto al de la sala de juntas. No era un silencio de poder, sino de espera. Kong Jung-ho se apoyó en el respaldo de la silla, intentando ordenar pensamientos que nunca había permitido existir. Frente a él, Herin balanceaba las piernas sin tocar el suelo, observando cada detalle como si aquel lugar le perteneciera desde siempre. La mujer permanecía de pie, con las manos entrelazadas frente al cuerpo. No se sentó. Ann no pidió permiso. Parecía preparada para huir en cualquier momento. Siéntate, dijo Jung-ho finalmente, sin dureza. Ella dudó, pero obedeció. Durante unos segundos, nadie habló. El aire se volvió pesado, cargado de recuerdos no resueltos. Shono fue el primero en romper el silencio. Han pasado muchos años, dijo. Pensé que... Se detuvo. Pensé que nunca volvería a verte. Ella esbozó una sonrisa triste. Yo también pensé que nunca volvería a verte. Pero la vida no suele preguntar lo que pensamos. Rin levantó la vista, alternando la mirada entre ambos. Mamá, ¿no estás enojada?, preguntó con naturalidad. Dijiste que papá era una persona ocupada, no una persona mala. El golpe fue suave, pero certero. Yo no. Cerró los ojos un segundo. Aquella frase atravesó defensas que había construido durante décadas. ¿Le hablaste de mí?, preguntó, mirando a la mujer. No como el CEO Kong Jung-ho, respondió ella. Le hablé del hombre que conocí antes de que el mundo lo reclamara. Del hombre que me enseñó a beber café amargo y a no rendirme cuando tenía miedo. Recordó noches en pequeños restaurantes, planes que nunca se escribieron, promesas implícitas que parecían innecesarias en aquel entonces. Ambos eran jóvenes. Ambos creían que el tiempo esperaría. ¿Por qué no me lo dijiste?, preguntó finalmente. Si hubiera sabido qué. Ella lo interrumpió con suavidad, pero firme. ¿Qué habrías dejado todo? ¿Qué habrías elegido otra vida? Shono no respondió de inmediato. No porque no quisiera, sino porque la respuesta no era tan simple como él había imaginado durante años. Estabas a punto de irte al extranjero, continuó ella.
Tenías un futuro enorme delante de ti. Yo también tenía miedo. Pensé que si te lo decía, me odiarías por arrastrarte a una vida que no elegiste. Eso no te daba derecho a decidir sola, dijo él, sin alzar la voz. Lo sé, respondió ella, y cargo con eso todos los días. Herring se levantó de la silla y caminó hacia él, apoyó las manos en sus rodillas y lo miró de cerca. ¿Te vas a ir otra vez?, preguntó sin rastro de reproche, solo curiosidad. Junho sintió un nudo en la garganta. Aquella pregunta no era acusación, era miedo puro, infantil, honesto. No lo sé, respondió con sinceridad. Pero no quiero mentirte. Ella asintió, como si esa respuesta fuera suficiente por ahora. Está bien, dijo. Mamá dice que las personas que dicen la verdad, aunque duela, suelen quedarse más tiempo. La mujer bajó la mirada, sorprendida por la madurez de su hija. Junho también. ¿Cómo ha sido tu vida?, preguntó él, volviendo a mirar a la madre. Sin mí, ella respiró hondo antes de responder. Difícil, dijo Ann hermosa, y difícil. Trabajé en lo que pude. Cambié de ciudad 2 veces. Hubo días en los que no sabía si llegaría a fin de mes, y otros en los que Herring se reía tan fuerte que todo parecía valer la pena. ¿Nunca pensaste en buscarme? Muchas veces, admitió, pero cada vez que veía tu rostro en una revista, rodeado de éxito y expectativas, sentía que yo era un recuerdo que no debía volver a tocar tu presente. Junho se levantó y caminó hacia la ventana. Desde allí, la ciudad se extendía como un tablero perfectamente ordenado. Todo en su vida estaba bajo control. Todo, excepto eso. Yo construí este imperio pensando que estaba pagando un precio necesario, dijo. Soledad, distancia, renuncias. Siempre me dije que era una elección racional. Se giró, pero hoy una niña entra en mi reunión y me llama papá. Y todo ese discurso se derrumba. Rin sonrió, orgullosa. Entonces, funcionó, dijo. Mamá dijo que los corazones cerrados a veces necesitan un pequeño empujón. La mujer se llevó la mano a la boca, conteniendo una risa nerviosa. Rin, ¿qué?, respondió la niña. Yo solo abracé a mi papá. Junho se acercó a ellas lentamente. No sé qué lugar tengo en sus vidas, dijo. No sé si sé ser padre, pero sé algo. No quiero que vuelvan a desaparecer sin que lo intentemos. La mujer lo miró fijamente. En sus ojos había miedo, esperanza y una herida que aún no cicatrizaba. Intentarlo significa más que palabras, dijo. Significa estar, incluso cuando no sea cómodo. Lo sé, y no te debo nada, añadió ella. No vine a pedirte que nos mantengas, ni que compres nuestro silencio. Nunca pensé eso, respondió él con firmeza. Aún así, necesitaba decirlo. Rin tomó las manos de ambos y las juntó torpemente. Entonces, ya está, dijo. Ahora solo tienen que aprender. Junho miró aquellas manos pequeñas, uniendo 2 mundos que él había mantenido separados. Por primera vez en mucho tiempo, no sintió la necesidad de controlar el resultado. Quédense hoy, dijo. Hablaremos con calma, comeremos juntos. La mulher dudó. Solo hoy, insistió él, sin decisiones definitivas. Ella asintió despacio. Solo hoy. Herring sonrió ampliamente, como si hubiera ganado una batalla invisible, mientras afuera el edificio seguía funcionando como siempre. Dentro de esa oficina, algo había cambiado para siempre. No era una reconciliación, no era un final feliz. Era el comienzo incómodo, frágil y profundamente humano de algo que Junho jamás
había planeado, pero que ya no podía ignorar. Y en el fondo, muy en el fondo, por primera vez en años, no quiso hacerlo. Salieron del edificio sin anuncios ni escoltas. Kong Jung-ho dejó el traje en la oficina y se puso un abrigo sencillo que casi nadie lo había visto usar. No quería miradas, ni titulares, ni preguntas. Quería caminar como un hombre común, aunque no recordara bien cómo se hacía eso. Herin sostenía su mano con naturalidad, como si lo hubiera hecho toda la vida. La madre caminaba a su lado, atenta a cada gesto, como si temiera que aquel momento pudiera romperse con un solo movimiento en falso. ¿A dónde vamos?, preguntó a Rin, saltando un pequeño charco en la acera. A comer, respondió Jung-ho augucalienchi. Ramen. Sus ojos brillaron. Él sonrió sin darse cuenta. Ramenan entraron en un restaurante pequeño, escondido entre edificios altos. Nada, Jiluju. Mesas de madera gastada, vapor subiendo desde la cocina, el murmullo constante de gente que no esperaba nada extraordinario del día. Nadie lo reconoció. Nadie lo trató como alguien especial. Se sentaron juntos. Jung-ho observó cómo la madre ayudaba a Rin a acomodarse, cómo le limpiaba las manos con una servilleta húmeda, cómo le hablaba en voz baja, con esa mezcla de firmeza y ternura que solo tienen quienes han criado solos. ¿Siempre fue así de tranquila?, preguntó él. No, respondió ella sonriendo. Fue una niña inquieta. Hacía demasiadas preguntas, todavía las hace. Eso es bueno, dijo Jung-ho. Las preguntas cambian el rumbo de las cosas. Rin levantó la vista de la carta. ¿Tú haces muchas preguntas, papá? La palabra volvió a golpearlo, pero esta vez no dolió, pesó, distinto. No, admitió. Pasé mucho tiempo creyendo que ya tenía todas las respuestas. Entonces te faltaban preguntas importantes, sentenció ella, muy seria. La madre contuvo una risa. Cuando llegaron los platos, Rin juntó las manos. ¿Puedo empezar? Jung-ho la observó en algo tan simple, algo que nunca había tenido. Claro, la vio comer con entusiasmo, manchándose un poco la barbilla. Sin pensarlo, tomó una servilleta y se la limpió con cuidado. El gesto fue torpe, inseguro, pero real. La madre los miró en silencio, con una emoción contenida que amenazaba con desbordarse. No tienes que hacer eso, dijo ella. Suave, no quiero que te sientas obligado. Yo no, negó con la cabeza. No me siento obligado, respondió. Me siento atrasado. Ella bajó la mirada. Entendía demasiado bien ese sentimiento. Después de comer, caminaron sin rumbo. Herin hablaba de la escuela, de su mejor amiga, de un gato que siempre dormía en la escalera del edificio donde vivían. Jung-ho escuchaba como si cada palabra fuera una pieza de algo que debía aprender rápido antes de que se le escapara otra vez. ¿Dónde viven?, preguntó finalmente la mujer. Dudó. En un apartamento pequeño, dijo. No es gran cosa, pero es nuestro. ¿Puedo verlos mañana?, preguntó él de pronto. No para decidir nada solo, para seguir conociéndolas. Ella se detuvo. ¿Mañana? ¿Sí?, asintió Ann, si no es incómodo. El silencio se estiró en Herin. Miró a su madre con expectativa. Solo si estás segura, añadió él. No quiero irrumpir en su vida, como si pudiera arreglarlo todo de golpe. La mujer respiró hondo. Mañana, aceptó, pero con una condición. Dime. No promesas grandes, dijo. Rin no necesita ilusiones. Necesita coherencia. Él sostuvo su mirada. Lu, entiendo. Esa noche, cuando se separaron, Jung-ho se quedó observando cómo se alejaban. Herin volteó una última vez y le hizo un gesto de despedida con la mano. Él respondió, sintiendo un vacío extraño cuando desaparecieron entre la gente. Volvió a su apartamento solo,
demasiado grande, demasiado silencioso. Se sirvió un vaso de agua y se quedó de pie, sin encender las luces. Por primera vez, el éxito no le ofrecía refugio. Las paredes, llenas de premios, no decían nada. Lo único que resonaba era una voz pequeña llamándolo papá. Esa noche no durmió. Al día siguiente, llegó temprano. Sin chofer, sin asistentes, el edificio era antiguo, pero limpio. Subió las escaleras despacio, como si cada paso fuera una decisión consciente. Tocó la puerta. Abrió. «¿Llegaste?», dijo, sorprendida. «Pensé que las personas importantes siempre llegaban tarde». «Hoy no», respondió él. Hoy quería llegar a tiempo. El apartamento olía a arroz recién hecho. La madre lo saludó con un gesto contenido. «¿Pasa?». Anse se sentaron en el suelo. Jung-ho observó fotos pegadas en la pared, dibujos infantiles, libros usados, una vida real imperfecta, viva. «¿Quieres ver mi cuarto?», preguntó Arrin. Claro. Ella le mostró juguetes sencillos, una cama pequeña, una caja con recuerdos. «Este eres tú», dijo, señalando un dibujo. «Nuchi conocía a pero te dibujé al...». Jung-ho tragó saliva. «¿Y este?», preguntó, señalando otro dibujo. «Ese soy yo contigo», respondió ella. «Todavía no sabía si eras real». La madre observaba desde la puerta, con los brazos cruzados, conteniendo emociones que no quería mostrar. «Gracias por venir», dijo ella. «No todos regresan cuando el pasado toca la puerta». Jung-ho se levantó. «Gracias por abrirla», respondió. «Sé que no confías en mí, y tienes razones». «No se trata de confianza», dijo ella. «Se trata de tiempo». «Entonces, dame tiempo», pidió, para aprender, para equivocarme, para estar. Ella lo miró largo rato. «El tiempo no se da», dijo finalmente. «Se demuestra». Él asintió. Esa tarde no hubo decisiones definitivas, solo té caliente, risas pequeñas, silencios cómodos. Pero cuando Juno se fue, algo era distinto. No era parte de esa familia aún, pero tampoco era un extraño. Mientras bajaba las escaleras, supo que el verdadero desafío no sería protegerlas del mundo, sino aprender a ser digno de quedarse. Y, por primera vez, no quiso huir. La noticia no tardó en filtrarse. No fue un comunicado oficial ni una portada escandalosa. Fue un comentario, luego una foto borrosa, después un rumor que encontró terreno fértil en un país acostumbrado a observar cada paso de sus figuras públicas. Con Jung-ho, el CEO intocable, había sido visto caminando de la mano de una niña, la hija secreta del CEO. Un montaje, una amenaza para la empresa. Los titulares crecían como una marea que nadie parecía poder detener. Jung-ho lo supo antes de que alguien se lo dijera. Bastó con ver el cambio en las miradas dentro de la empresa, el silencio tenso cuando entraba a una sala, los mensajes urgentes del consejo directivo pidiendo reuniones privadas. Pero lo que más le preocupaba no era la empresa. Era Arrin. «Hoy no puedes venir conmigo», le dijo una mañana, agachándose a su altura. «Hay demasiada gente mirando». Ella frunció el ceño. «¿Jei Augumao?» «No», respondió rápido. «Hiciste algo muy bien, pero a veces, cuando haces algo bueno, el mundo se vuelve ruidoso». «No me gusta cuando el mundo grita», dijo ella. «Mamá tampoco». La madre los observaba desde la cocina, en silencio. Ella ya había notado los cambios. Personas desconocidas frente al edificio. Una vecina haciendo demasiadas preguntas. Una llamada anónima que colgó al escuchar su voz. «Esto era inevitable», dijo esa noche, cuando Arrin
Ya dormían. Tu vida no es discreta. Nunca lo fue. Puedo protegerlas, respondió él. Tengo recursos. Ella lo miró con cansancio. No necesito protección de lujo, dijo. Necesito estabilidad para mi hija. Yo no entendió el mensaje, aunque doliera. Al día siguiente, el consejo fue directo. Tu imagen está en riesgo, dijo uno de los directores. Los inversionistas no reaccionan bien a sorpresas personales. No es una sorpresa, respondió Jung-ho. Es mi vida. ¿Tu vida representa esta empresa?, replicó otro. Necesitamos claridad. Esa niña es tu hija. El silencio se hizo pesado. Sí, dijo finalmente, lo es. Las reacciones fueron inmediatas. Algunas caras de shock, otras de cálculo frío. Entonces debemos controlar la narrativa, dijo el vicepresidente. Presentarla en el momento adecuado, con estrategia. Jung-ho se levantó. No, dijo, no voy a convertir a mi hija en una estrategia. Estás siendo emocional, respondieron. Estoy siendo responsable, corrigió por primera vez. La tensión fue evidente. Él salió de la sala sabiendo que estaba rompiendo reglas que había respetado toda su vida. Esa tarde fue al apartamento. Harrin dibujaba en el suelo. Al verlo, sonrió. ¿Estás en problemas?, preguntó con inocencia. Un poco, admitió él. Mamá dice que cuando alguien hace lo correcto, a veces parece que está en problemas, dijo ella. Pero no lo está de verdad. Él se sentó junto a ella. Tu mamá es muy sabia. Lo sé, respondió Harrin. Por eso la elegí. La madre observó la escena desde la puerta. Por primera vez, no sintió miedo. Sintió algo más peligroso, esperanza. Esa noche, Jung-ho tomó una decisión que cambiaría todo. Convocó a una conferencia de prensa, no para la empresa. Para él, en los flashes explotaron cuando apareció solo, sin traje, sin sonrisa ensayada. Durante años, comenzó. Creí que el éxito exigía silencio personal. Hoy sé que el silencio también puede ser una forma de huida. Respiró hondo. Tengo una hija. Se llama Kong Arrin y es lo mejor que me ha pasado, aunque haya llegado tarde a su vida. El murmullo fue inmediato. No voy a esconderla, continuó. Tampoco voy a usarla. Es una niña. Merece respeto. No aceptó preguntas. Se fue. La reacción fue dividida. Algunos lo criticaron, otros lo defendieron. Pero el mensaje fue claro, no iba a retroceder. Días después, Harrin volvió a la escuela. No fue con ella. Observó desde lejos, escondido entre autos. La vio entrar, saludar a sus amigas, reír. Normalidad, eso era lo que quería para ella. Papá, dijo esa noche, una niña me preguntó si eras famoso. ¿Y qué le dijiste? Que eras mi papá, respondió. Eso es más importante. La madre los escuchó desde la cocina. Algo se quebró suavemente dentro de ella. Juno, dijo, tenemos que hablar. Se sentaron cuando Harrin se fue a dormir. No quiero que mi hija crezca en un mundo de cámaras, dijo ella, pero tampoco quiero que crezca sin su padre. Él asintió. No te prometo perfección, dijo Anne, pero sí presencia, incluso cuando sea difícil. Ella lo miró largamente. Entonces, empecemos despacio, dijo, sin héroes, sin sacrificios grandiosos, solo constancia. Él sonrió. No, como si yo, como padre, aprendiendo. Esa noche, Harrin se durmió abrazando un dibujo nuevo, 3 figuras de la mano, y mientras la ciudad seguía hablando, juzgando, especulando, algo esencial se estaba construyendo
lejos de los titulares. No era una imagen pública, era una familia imperfecta, intentando quedarse. El problema no fue el público, fue el pasado. Kong Joon-ho siempre creyó que las batallas más difíciles se libraban en salas de juntas, con contratos y cifras. Estaba equivocado. La batalla real comenzó el día en que alguien tocó la puerta del apartamento sin anunciarse. A la madre abrió. Frente a ella estaba una mujer elegante, demasiado bien vestida para ese pasillo estrecho. Tacones firmes, posturao, hishidao, mirada que no pedía permiso. «Necesitamos hablar», dijo. «Soy la abuela de Arrin». El aire se volvió pesado. Joon-ho salió del cuarto al escuchar la voz. Reconoció a su madre. Al instante no había cambiado. Seguía siendo la misma mujer que creía que el amor era una debilidad que debía administrarse con cuidado. «¿Qué haces aquí?», preguntó Eu. «Lo que tú no hiciste durante 6 años», respondió ella. «Enfrentar las consecuencias». Arrin apareció detrás de la madre. Curiosa. «¿Quién es ella?», preguntó. La abuela la observó con atención. «Demasiada atención. Soy tu familia», dijo, «y vengo a corregir un error». La madre de Arrin se tensó. «Aquí no hay nada que corregir», dijo con firmeza mi hija. «Está bien, no lo está», respondió la abuela. «Está creciendo en un lugar que no corresponde a su apellido, a su linaje». Joon-ho dio un paso al frente. «Basta», dijo. «No hables así». «¿Así cómo?». «Con la verdad», replicó ella. «Esta niña es Kong, y los Kang no viven escondidos». Arrin frunció el ceño. «Yo no estoy escondida», dijo. «Tengo escuela, amigos y una mamá que me cuida». La abuela se sorprendió. No esperaba una voz tan segura. «Cariño, no entiendes», dijo, suavizando el tono. «Puedo darte una vida mejor». La madre respiró hondo. «¿Mejor para quién?», preguntó. «¿Para usted o para ella?». La abuela ignoró la pregunta. «Juno, Jisoo, si no eres capaz de manejar esta situación con claridad, yo lo haré. La prensa ya está olfateando. Esto puede volverse feo». «No me amenazas con lo que ya estoy enfrentando», respondió él. «Y no decides por mi hija. No sabes ser padre». Disparó ella. «Nadie te enseñó». El golpe fue directo, preciso. Joon-ho bajó la mirada un segundo y luego la levantó. «Tienes razón», dijo. «No sé, pero estoy aprendiendo y no voy a permitir que conviertas ese aprendizaje en una guerra». La abuela suspiró, frustrada. «Entonces tendrás que elegir», dijo. «O sigues jugando a la familia improvisada, o proteges todo lo que construiste». «Ya elegí», respondió él sin dudar. Ella lo miró, incrédula. «¿Sabes lo que perderás?». «Sí», dijo Ann, «y aún así me quedo». El silencio fue absoluto. La abuela tomó su bolso. «Volveré», dijo. «Esto no ha terminado cuando Si Fui». La madre se dejó caer en la silla. Las manos le temblaban. «Esto es lo que temía», dijo, «que tu mundo nos aplastara». Joon-ho se acercó despacio. «No dejaré que pase», dijo, «aunque tenga que reconstruirlo todo». Arrin se acercó y abrazó a ambos. «No peleen», dijo. «Mamá dice que las personas que se quedan no necesitan gritar». Esa noche, Joon-ho no volvió a su apartamento. ¿Se fijó Wally en el suelo? Ann incómodo, Ann presente. Y mientras la niña dormía, él entendió algo que jamás le enseñaron en ninguna universidad: en quedarse siempre cuesta más que irse, pero también vale infinitamente más. Las semanas siguientes fueron tranquilas, solo en apariencia. Por fuera, la vida parecía acomodarse. Arrin iba a la escuela, la madre retomaba su rutina. Joon-ho
Aparecía con más frecuencia, siempre puntual, siempre presente, demasiado presente. Quizá, como quien teme que un solo paso atrás lo devuelva al punto de partida. Pero por dentro, algo comenzaba a tensarse. No era rechazo, era miedo. «No tienes que venir todos los días», dijo ella una noche, mientras lavaba los platos. «No quiero que sientas que esto es una obligación». Jung-ho se apoyó en la encimera. «No lo es». «Lo parece», respondió ella sin mirarlo. «A veces actúas como si estuvieras compensando 6 años en 6 semanas». Él guardó silencio, porque era verdad. Arrin apareció con un cuaderno en la mano. «¿Me ayudas?», preguntó. «Tengo que escribir sobre mi familia». Jung-ho se sentó junto a ella. «¿Qué escribiste?». Ella leyó en voz alta. «Mi familia es pequeña, pero es mía. Mi mamá es fuerte. A mi papá está aprendiendo. Yo soy el puente». La madre dejó de lavar los platos. Cerró los ojos. «¿El puente?», preguntó Jung-ho. «Sí», respondió Arrin. «Mamá dice que los puentes unen cosas que no sabían cómo tocarse». Jung-ho sonrió, pero algo se apretó en su pecho, porque entendió lo que la niña aún no podía nombrar a ningún niño. Debería ser un puente. Los adultos debían sostener el peso. Esa noche, cuando Arrin se durmió, la madre habló. «No te confíes», dijo. «Ella te ama rápido. Demasiado rápido. Los niños hacen eso». «Yo no voy a irme», respondió él. «Eso dices ahora», replicó ella. «Pero, ¿qué pasará cuando tu mundo vuelva a exigirlo todo? Cuando tu madre regrese, cuando la empresa te pida elegir». Él no respondió. No porque no tuviera respuesta, sino porque temía no cumplirla. Los días siguientes trajeron pequeñas grietas, reuniones urgentes, viajes que no podían posponerse, llamadas nocturnas a promesas de mañana. «¿Vas a venir al acto?», preguntó Arrin una tarde. «Lo intento», respondió él. De verdad, ella asintió. No lloró, no reclamó. Eso fue lo que más dolió. El día del acto escolar, la madre se sentó en la primera fila. Miró los asientos vacíos a su lado. Sabía que no debía esperar, pero lo hizo igual. Arrin salió al escenario. Buscó entre el público. Sus ojos se detuvieron en el espacio vacío solo un segundo. Nadie más lo notó. Esa noche no dijo nada. Se fue a dormir temprano, demasiado temprano. «Está herida», dijo la madre, en voz baja. «Y no lo va a decir». Jung-ho se quedó de pie en medio del apartamento, sintiendo algo nuevo. No culpa, responsabilidad real. No bastaba con amar. Había que estar. Incluso cuando dolía, al día siguiente, tomó una decisión que nadie esperaba. Canceló el viaje. Cerró la agenda. Apagó el teléfono. Fue a la escuela. Llegó tarde. El acto ya había terminado. Ni aplausos, ni canciones. Arrin estaba sentada sola, balanceando los pies. «Llegué», dijo él. Sin excusas, ella lo miró. Sus ojos no brillaron. «¿Ya terminó?», respondió. «Lo sé», dijo, «y no puedo devolver ese momento, pero puedo quedarme ahora». Ella lo observó largo rato. «¿De verdad?», preguntó. «¿O solo hoy?». Jung-ho se arrodilló frente a ella. «No quiero ser un puente», dijo. «Quiero ser suelo. Algo firme, aunque me equivoque». Arrin no respondió de inmediato. Luego dio un paso adelante y lo abrazó. No fuerte y no con alegría. Con cuidado la madre los observó desde lejos. Supo entonces que la herida no desaparecería rápido, pero también que, si Jung-ho no huía ahora, tal vez, solo tal vez, podrían sanar. Porque el amor que llega tarde no se demuestra con palabras grandes, sino con la decisión diaria de no volver a faltar. El cambio
no fue inmediato. Las heridas profundas nunca lo son. Junho empezó a cumplir, llegaba a tiempo. Aparecía cuando decía que aparecería, aprendió los nombres de los amigos de Harin, el horario de sus clases, la forma exacta en que le gustaba el arroz y el sonido que hacía cuando fingía estar dormida. Pero la madre seguía distante, no fría, tan cuidadosa. No quiero que confundas constancia con reparación, le dijo una noche. Hay cosas que no se arreglan solo estando. Junho asintió. Ya no discutía eso. Sin embargo, el mundo no dejaba de girar, y el pasado tampoco. La llamada llegó un martes por la mañana. Señor Kong, dijo la voz al otro lado. Su madre ha solicitado la custodia legal de la menor. El suelo desapareció bajo sus pies. ¿Qué? Respondió. ¿Cómo que custodia? Ha presentado documentos, continuó la voz. Argumenta que la estabilidad económica y social de la niña está en riesgo. Junho colgó sin despedirse. Cuando llegó al apartamento, la madre ya lo sabía. Estaba sentada a la mesa, con papeles esparcidos frente a ella. Harin no estaba. ¿Dónde está?, preguntó él, alarmado. En casa de una amiga, respondió ella. No quiero que escuche esto. Junho cerró los ojos. Lo siento, dijo. Esto es culpa mía. Ella negó con la cabeza. No, respondió. Esto es culpa de un sistema que cree que el amor se mide en cuentas bancarias. No voy a permitirlo, dijo él. No voy a dejar que te la quiten. Ella lo miró, y por primera vez había lágrimas abiertas en sus ojos. No pueden quitarme a mi hija, dijo, pero pueden obligarme a pelear, y estoy cansada. No estás solao, respondió él. Eso dijiste antes, susurró ella, y te fuiste. El silencio cayó pesado entre ambos. Esa noche, Harin volvió. Traía una mochila pequeña. ¿Nos vamos?, preguntó, con voz tranquila. Junho sintió que el corazón se le rompía. ¿Quién te dijo eso? Mamá no lo dijo, respondió. Pero la gente grande siempre se va cuando empieza a doler. La madre se acercó y se arrodilló frente a ella. No nos vamos ahora, dijo. Solo estamos pensando. Harin asintió, demasiado madura, demasiado acostumbrada. Los días siguientes fueron una pesadilla silenciosa. Abogados, reuniones, miradaos, juzgando. La madre de Junho, moviéndose como una sombra elegante, segura de que el poder siempre terminaba ganando. Puedo ofrecerle una vida sin carencias, dijo en una audiencia. Escuelas de élite en seguridad, un apellido que la proteja. La madre de Harin respondió con voz firme. Mi hija no necesita protección de un apellido. Necesita amor constante. Y eso no se compra. El juez pidió tiempo, el mismo que siempre parecía estar en contra de ellos. Esa noche, la madre tomó una decisión sin anunciarla. Empacó, no mucho, lo esencial, ropa y documentos, el osito de peluche. Junho llegó tarde, demasiado tarde. Encontró el apartamento medio vacío. ¿Qué haces?, preguntó, con la voz rota. Ella, Nulu, miró. Me voy antes de que me obliguen a hacerlo peor, dijo. ¿Antes de que Harin tenga que vernos destrozarnos? ¿A dónde?, preguntó. No importa. Harin estaba sentada en la cama, abrazando su mochila. Papá, dijo. Mamá dice que a veces hay que alejarse para proteger lo que importa. Junho se arrodilló frente a ella. ¿Y yo?, preguntó, casi en un susurro. Ella lo miró largo rato. Tú tienes que aprender a quedarte, respondió. Incluso cuando no estemos. La madre cerró la última cremallera. No te estoy castigando, dijo. Te estoy dando una oportunidad de elegir
sin presión. «No me hagas esto», dijo él. «No otra vez, Anne». Ella por fin lo miró. «Esto», respondió, «esto es lo que yo sentí cuando te fuiste sin saber que estaba embarazada». Las palabras lo atravesaron como una cuchilla lenta. No gritó, no rogó, solo entendió. Los acompañó hasta la puerta. Arryn se detuvo, corrió hacia él y lo abrazó fuerte, esta vez sin cuidado. «No te olvides de mí», dijo. «Aunque me vaya en Juneau». Cerró los ojos. «Nunca», respondió. «Te lo prometo», sin ruido. Con hechos la puerta se cerró. El silencio que quedó no era vacío, era pérdida. Junho se quedó solo en el apartamento que ya no era hogar. Miró el suelo donde habían dibujado juntos, el lugar donde Arryn se había dormido una tarde, la mesa donde habían compartido ramen. Esa noche no durmió al amanecer. Tomó otra decisión. No llamó a su madre, no llamó a los abogados. Anne llamó al consejo. Renunció a la presidencia ejecutiva. Dijo temporalmente. Hubo protestas, gritos, amenazas. No oí, porque por primera vez entendió algo con claridad absoluta. Si quería que ellas se quedaran algún día, primero tenía que demostrar que sabía quedarse solo, sin poder, sin excusas, sin huir. Y mientras el sol salía sobre una ciudad que no sabía nada de su derrota íntima, con Junho comenzó el camino más difícil de todos: convertirse en alguien digno de volver a ser llamado papá. ¿Renunciar fue fácil en desaparecer? No. Durante años, Kong Junho había sido definido por tarjetas de presentación salados, privados, agendas cerradas. Ahora era solo un hombre caminando por calles que no sabían quién era, y por primera vez nadie se inclinaba, nadie pedía permiso, nadie esperaba respuestas. El primer día sin cargo despertó temprano, como siempre, se vistió y se detuvo. No había traje, no había reunión. El silencio del apartamento lo golpeó con una crudeza nueva. Ya no era solo un lugar vacío, era un recordatorio. Anne salió sin rumbo. Caminó durante horas, pasó frente a escuelas, vio madres esperando, niños corriendo. Cada risa era un golpe suave, cada mochila una ausencia. En una esquina vio un pequeño centro comunitario. Un cartel hecho a mano decía: «ANSE, necesitan voluntarios». Entró sin pensar demasiado. «¿Puede ayudar?», preguntó una mujer mayor, sorprendida de verlo. «No pagao mucho». Él sonrió apenas. «No busco pago». Así comenzó, sirviendo comida, limpiando mesas, arreglando estanterías. Nadie sabía quién era, nadie lo trataba distinto, y eso, extrañamente, lo alivió. Un niño pequeño lo observaba desde lejos. «¿Eres nuevo?», preguntó. «Sí, no duras mucho», dijo el niño con total honestidad. «Los adultos siempre se van». La frase le cayó como una piedra. «Yo no», respondió. «Al menos eso intento». Los días se convirtieron en semanas. Junho aprendió rutinas simples: escuchar, en esperar, llegar a tiempo sin que nadie se lo exigiera. Por las noches escribía cartas que no enviaba. Para Arryn, para su madre. No explicaciones, tan solo hechos del día. «Hoy ayudé a una niña con matemáticas, Anne. Hoy pensé en ti cuando vi un columpio vacío. Hoy, no, hoy». Y mientras tanto, la madre de Arryn estaba lejos, en una ciudad pequeña, intentando recomenzar, buscando estabilidad, protegiendo a su hija de un mundo que sentía demasiado grande. «¿Crees que papá se olvidó?», preguntó Arryn una noche. «No», respondió ella, «pero a veces recordar también duele». Arryn abrazó su osito.
Yo lo recuerdo bonito, dijo. Jaja, eso ayuda. Un mes después, Junho recibió una carta no de abogados, no del consejo Anderrin. No sé si eres famoso todavía. Aquí hay un árbol grande, me subí sola. No tive medo. Mamá dice que estoy creciendo. Yo creo que tú también. No te apures. Solo no te pierdas. Leyó la carta 3 veces. Esa noche lloró, sin ruido, sin testigos. No era el CEO llorando una derrota. Era un padre aprendiendo a esperar sin exigir. Pasaron más meses. El consejo insistió. La prensa especuló. Su madre lo llamó Ann. Él no respondió porque por primera vez no estaba construyendo una imagen. Estaba construyendo carácter. Un día, en el centro comunitario, el mismo niño lo miró y dijo: ¿Todavía estás aquí? Junho sonrió. Sí, entonces quizá sí seas diferente. Esa frase, simple y pequeña, valió más que cualquier reconocimiento que había recibido en su vida. Esa noche escribió una última carta. No sé cuándo volverán. No sé si volverán, Ann, pero aquí estoy. No esperando con promesas, esperando con constancia. Cuando decidas mirar atrás, quiero que me veas de pie doblando la carta. Entendió algo esencial. No estaba perdiendo tiempo. Estaba pagando, finalmente, el precio de quedarse. Y aunque aún no lo sabía, en algún lugar, una niña estaba a punto de comprobar si ese precio había valido la pena. El regreso no fue anunciado. No hubo llamadas previas ni advertencias. Simplemente, una mañana, Harin despertó con una sensación distinta. No sabía explicarla, pero algo en el aire le decía que el día iba a cambiar. Mamá dijo mientras se vestía: ¿crees que las personas pueden cambiar de verdad? La madre levantó la vista desde la cocina. La pregunta la tomó por sorpresa. Creo que pueden, respondió, pero no cuando quieren, solo cuando están listos. Harin asintió lentamente. Entonces, quizá ya esté listo. No explicó más. Ese mismo día, al otro lado del país, Junho estaba limpiando el patio del centro comunitario cuando recibió una llamada desconocida. Dudó antes de contestar. Últimamente, las llamadas importantes solo traían pasado. Sí, Orkan, dijo la voz en la directora de la escuela de Herring. El corazón se le detuvo. ¿Está bien?, preguntó de inmediato. Está bien, respondió la mujer. No es una emergencia, es una invitación. Junho cerró los ojos. Ella presentó un trabajo especial. Continuó, es sobre su familia. Y pidió que usted estuviera presente. Dijo que era importante, que esta vez no podía faltar. El silencio duró apenas un segundo. Estaré ahí, dijo él. Diga la hora, yo llego. Viajó toda la noche, sin escoltas, sin asistentes, solo con una mochila pequeña y una certeza que no había tenido nunca antes. Cuando llegó a la escuela, el edificio era modesto. Nada que impresionara, exactamente como debía ser. Entró al salón ANSE, sentó al fondo. No quería llamar la atención. Heren estaba de pie al frente, sosteniendo unas hojas con manos firmes. Cuando Lu vio, sus ojos se abrieron apenas. No sonrió, no levantó la mano. Solo respiró más tranquila. Mi trabajo se llama el lugar al que se vuelve. Empezó a leer. Hay personas que se van porque tienen miedo y hay personas que se quedan cuando aprenden a no huir. Yo no, sintió un nudo en la garganta. Mi familia no es perfecta, continuó. Mi mamá me enseñó a resistir. Mi papá me enseñó a esperar. Yo aprendí que amar no siempre es estar, pero quedarse sí es una forma de amar. Algunos padres
Intercambiaron miradas. La madre de Harin escuchaba desde la primera fila, sin girarse. No sé cómo será el futuro, concluyó Harin, pero sé que las personas que cambian de verdad no lo dicen, lo hacen. Ah, y por eso, hoy invité a alguien que decidió volver sin prometer nada al término. Hizo una pequeña reverencia torpe. Aplausos suaves llenaron la sala. Yo no, se levantó de inmediato. Cuando lo hizo, Harin ya estaba bajando del escenario. Caminó directo hacia él. Viniste, dijo, como si confirmara algo importante. Te lo debía, respondió. Ella negó con la cabeza. No, corrigión, te lo ganaste. La madre se acercó despacio. Sus ojos se encontraron con los de Junho por primera vez en meses. No había reproche, tampoco alivio. ¿Había evaluación? Gracias por venir, dijo ella de verdad. Gracias por dejarme, respondió él. Caminaron juntos fuera de la escuela, sin tomarse de la mano, sin declaraciones. Nos quedaremos un tiempo más aquí, dijo ella. Harin es feliz yo también. Lo entiendo, pero, añadió, respirando hondo, quizá puedas visitarnos despacio, sin expectativas grandes. Junho asintió. Eso es suficiente. Harin los miró a ambos. Entonces, no se olviden, dijo, los lugares importantes no se abandonan 2 veces. Esa noche, Junho se quedó en un pequeño hostal. No pidió quedarse, no presionó solo. Estuvo cerca. Al día siguiente, ayudó a arreglar una puerta en el apartamento. Cocinó, escuchó, se fue temprano. Así empezó el verdadero regreso, sin ruido, sin discursos. Meses después, Junho recibió una oferta para volver a la empresa, no como CEO, como asesor, menos poder, más tiempo. Aceptó, no por ambición, por equilibrio. La madre de Harin lo observó desde la ventana un día cualquiera, mientras él esperaba abajo, puntual, con una bolsa de pan caliente. Está cambiando, dijo en voz baja. Lo sé, respondió Harin. Cambiar cansa, por eso casi nadie lo hace. Un año después, sin flashes ni comunicados, Junho fue presentado oficialmente en la escuela como el papá de Harin. Nada más, nada menos, y en ese momento sencillo, sin aplausos ni cámaras. Kong Junho entendió que había ganado algo que ningún cargo podía darle. No la redención perfecta, no. Un final de cuento, sino algo mucho más difícil y verdadero, la oportunidad diaria de quedarse. El verdadero cambio no llegó con una gran decisión. En las tardes en que ayudaba con tareas que no entendía del todo, pero escuchaba con atención absoluta. En los silencios que ya no necesitaban explicaciones. Esa noche, cuando Harin ya dormía, habló. Junho asintió. Solo quiero ser constante. ¿Eso asusta más que la perfección?, respondió ella, porque la constancia no se finge. Él sonrió apenas sabía que tenía razón. El juicio por la custodia fue retirado sin anuncio, sin victoria pública. La madre de Junho entendió, finalmente, que había perdido una guerra que nunca debió empezar. No pidió perdón. Tampoco volvió a aparecer. Junho no celebró. Simplemente siguió. Un día cualquiera, Harin llegó de la escuela
con una hoja en la mano. «Tenemos que escribir nuestro nombre completo», dijo Junta. «El que elegimos». La madre la miró, confundida. «¿Elegimos?» «Sí», respondió Arryn. La maestra dijo que los nombres también cuentan historias. Se sentaron los tres en la mesa. «¿Cuál es tu nombre completo?», preguntó Junho. Arryn escribió despacio. Luego empujó el papel hacia él. Él no había cambiado su apellido. Había agregado uno. No por obligación, por decisión. Junho cerró los ojos. No lloró. Sonrió con una emoción quieta, profunda. «¿Estás segura?», preguntó la madre con cuidado. Arryn asintió. «No es para siempre», dijo. «Es para ahora». Esa noche, Junho caminó solo de regreso. No sentía triunfo, sentía responsabilidad, la más grande de todas, porque entendió algo que nunca había aprendido en ningún libro de liderazgo. Un padre no es el que llega con ruido, sino el que se queda cuando ya nadie mira. Y mientras apagaba la luz, supo que no había alcanzado una meta. Había elegido un camino, uno que se recorre todos los días. El segundo año fue más difícil que el primero, no porque hubiera conflictos grandes, sino porque ya no había excusas. La novedad se había ido. La historia no era inspiradora para nadie más. No había espectadores. Y cuando no hay aplausos, quedarse exige algo distinto. Convicción silenciosa. Junho lo descubrió una mañana cualquiera, cuando Herin tuvo fiebre y él canceló una reunión importante sin pensarlo dos veces. No fue heroico, no fue dramático, solo fue necesario. «Puedes ir», le dijo la madre, sosteniendo el termómetro. «Yo me encargo». «No», respondió él. «Me quedo». No lo dijo como promesa, lo dijo como decisión. Horas después, Herin dormía con la respiración tranquila. Junho se quedó sentado en el suelo, apoyado contra la cama, revisando correos que no contestó. Afuera, el mundo seguía girando. Dentro, el tiempo tenía otro ritmo. «Antes, esto me habría parecido una pérdida», admitió en voz baja. La madre lo miró. «¿Y ahora?» «Ahora me parece vida». Ella no respondió, no porque no quisiera, sino porque había aprendido que las palabras no aceleran la confianza. Con tiempo Junho dejó de ser el invitado cuidadoso y empezó a ser parte del caos cotidiano. Aprendió dónde estaban las tazas, qué luz se encendía primero, cuándo no hablar. Se equivocó, mucho, pero no huyó. Una noche, Arryn explotó. «No eres mi jefe», gritó, con lágrimas acumuladas. «No tienes que decidir todo». El silencio fue incómodo. La madre se tensó. Junho respiró hondo. «Tienes razón», dijo. «A veces olvido que no se lidera una familia como una empresa». Arryn lo miró, desconfiada. «Entonces, ¿me escuchas?» «Sí», respondió, «aunque me cueste». Ella se fue a su cuarto. Cerró la puerta con fuerza. Junho se quedó quieto. Antes habría salido, habría dado espacio, habría esperado a que se enfriara todo. Esta vez no esperó. Luego tocó la puerta. «No vengo a corregirte», dijo desde afuera. «Vengo a escucharte cuando quieras». Pasaron varios minutos. «Pasa», dijo ella. Al fin, no se abrazaron. No hubo disculpas grandes, solo conversación torpe, honesta, insuficiente. La madre observó desde el pasillo. Algo dentro de ella se dio un poco más en ese invierno. Junho enfermó, nada grave, pero suficiente para obligarlo a detenerse. Fue Herin quien le llevó sopa y se sentó a su lado. «Ahora yo me quedo», dijo. Él sonrió. «Débil. Eso no es justo». «La familia no es justa», respondió ella. «Es compartida». En esos días, sin energía para aparentar nada,
Jung-ho entendió otra cosa. El amor no se prueba cuando uno está fuerte, sino cuando no puede sostener el personaje. La madre lo vio vulnerable, cansado, inhumano. Por primera vez, desde que se habían reencontrado, sintió algo parecido a paz. No sabía si podrías con esto, admitió una noche. Con o ordinario. Yo tampoco, respondió él, pero no quiero volver a ser extraordinario a costa de perderlos. Ella lo miró largo rato. Entonces, quédate, dijo. No como invitado, como parte. No fue una declaración romántica, fue una invitación práctica. A partir de ahí, compartieron decisiones pequeñas, horarios, reglas, gastos, errores, el tipo de cosas que no salen en historias, pero sostienen vidas. Un día, en una reunión escolar, alguien preguntó, ¿quién es usted? Jung-ho respondió sin pensar, soy el papá de Arrin. Nada más, nada menos. No hubo silencio incómodo, no hubo sorpresa, solo continuidad. Esa noche, al volver a casa, Arrin caminaba entre ellos, sosteniendo ambas manos. Antes pensaba que las familias se rompían o se arreglaban, dijo. Ahora creo que se practican. La madre sonrió. Jung-ho apretó la mano de su hija con cuidado. Y se eligen, añadió. Todos los días. No hubo música, no hubo cierre perfecto, solo una casa con luces encendidas, una niña haciendo tarea en la mesa, dos adultos aprendiendo a no huir. Y en ese escenario sin aplausos, Kong Jung-ho supo que había llegado al lugar más difícil y verdadero de su vida, no al éxito, no a la redención, sino a algo mucho más silencioso y duradero, pertenecer. No fue un gran momento. No hubo testigos, no hubo musicao. Fue un martes cualquiera. Arrin estaba sentada en el suelo del living, rodeada de hojas y lápices de colores. Jung-ho revisaba unos documentos en la mesa, sin traje, sin prisa. La madre preparaba té en la cocina, escuchando el sonido cotidiano que, durante años, había temido perder. ¿Puedes venir?, preguntó Arrin, sin levantar la vista. Jung-ho se acercó. ¿Qué pasa? Ella le mostró un dibujo. 3 figuras, bajo un paraguas torcido. Una lluvia exagerada cayendo alrededor. Es una familia, dijo Ann. Pero la lluvia no se va. La lluvia no siempre se va, respondió él. A veces solo aprendemos a caminar con ella. Arrin pensó unos segundos. Entonces, está bien, dijo, porque aquí nadie se fue. Jung-ho sintió el golpe suave de esa frase. No era una celebración, era una constatación. La madre los observó desde la puerta. No interrumpió. Un rato después, Arrin fue a lavarse las manos. Jung-ho se quedó mirando el dibujo sobre la mesa. Algo pequeño, infantil, pero lleno de verdad. Ann se sentó, cansado, no del cuerpo, del camino recorrido. Oye, dijo Arrin desde el pasillo. ¿Me ayudas? Claro. Cuando entró al baño, ella estaba subida en un banquito, intentando alcanzar el estante de arriba. No llego, dijo, frustrada. Jong-ho la levantó con cuidado. Así, ella tomó lo que necesitaba, y luego no bajó de inmediato. Se quedó abrazándolo del cuello, sin fuerza, sin urgencia. Papá, dijo, no como antes, no como descubrimiento, no como reclamo, como algo establecido. Jong-ho no respondió enseguida. Cerró los ojos un segundo, no para contener lágrimas, sino para grabar ese instante, con calma. Aquí estoy, dijo finalmente. Ella sonrió, satisfecha, y se bajó. La madre, que había escuchado desde la cocina, se quedó inmóvil. No se llevó la mano al pecho. No suspiró
Han solo aceptó. Esa noche, mientras Arrin dormía, ella habló. No lo dijo por emoción. Lo dijo porque ya no duda. En Jung-ho asintió. Eso es lo que más miedo me daba, confesó. Convertirme en una certeza para alguien. Las certezas pesan, respondió ella, pero también sostienen. Se quedaron en silencio. No necesitaban más. Los meses siguientes no trajeron milagros. Trajeron rutina, discusiones pequeñas, risas breves, días largos. Todo lo que forma una vida real. Shono no volvió a ser el hombre de antes. Tampoco se convirtió en alguien ideal. Fue algo más difícil, en alguien presente. Un día, en una reunión escolar, Harin escribió su nombre completo en la pizarra, sin dudar. Nadie preguntó, a nadie señaló. Era natural. Al volver a casa, Jung-ho se quedó un momento mirando la puerta cerrarse detrás de ellos. Pensó en la reunión interrumpida años atrás, en el abrazo inesperado, en la palabra dicha sin permiso. Entendió que ese abrazo no había cambiado su vida en un instante, solo había abierto una grieta. El cambio real vino después, con cada decisión incómoda, con cada día sin aplausos, con cada vez que eligió no irse. Esa noche, Harin se durmió rápido. La madre apagó la luz del pasillo. Mañana hay que levantarse temprano, dijo. Es un día largo. Jung-ho asintió. Me quedo. Ella lo miró, ya no como una pregunta, como una certeza compartida, y así, sin discursos finales ni promesas eternas, la historia encontró su forma más honesta. No un final perfecto, sino una vida en marcha, donde un hombre aprendió que ser padre no es llegar primero, sino quedarse, hasta que quedarse deje de ser un esfuerzo y se vuelva simplemente hogar. Con el tiempo, el miedo se volvió más silencioso. No desapareció, pero ya no gritaba. Se sentaba en un rincón, observando, como recordatorio de que nada importante se sostiene solo con buenas intenciones. Jung-ho lo sentía en las madrugadas, cuando despertaba antes que todos. Se quedaba quieto, escuchando la respiración de la casa, el sonido leve de Harin au dormir, el murmullo casi imperceptible de la madre moviéndose temprano para preparar el día. Antes, el silencio era vacío. Ahora era presencia. Una mañana, Harin llegó de la escuela con el ceño fruncido. ¿Qué pasó?, preguntó la madre. Un niño dijo que mi papá no es de verdad, respondió sin rodeos. Jung-ho se tensó. ¿Y tú qué dijiste?, preguntó, conteniendo el impulso de intervenir demasiado rápido. Harin se encogió de hombros. Que los papás de verdad se quedan, dijo. Y luego me fui a jugar. No hubo defensa exagerada, solo una certeza tranquila. Esa noche, Jung-ho caminó solo por el barrio. Pensó en cuántas veces había confundido ser real con ser suficiente, en cuántas decisiones había tomado creyendo que el valor se demostraba hacia afuera, no hacia adentro. Al volver, encontró a la madre sentada en la mesa, revisando cuentas. ¿Todo bien?, preguntó él. Sí, respondió. Solo estaba pensando, ¿en qué? Ella levantó la vista. ¿En qué? Ya no vivo esperando que te vayas. Las palabras no eran reproche, eran constatación. Jung-ho se sentó frente a ella. Yo tampoco vivo pensando en irme, dijo. Y eso aún me sorprende. Compartieron una sonrisa breve, cansada en real. Los años comenzaron a avanzar sin anuncios. Harin creció un poco más. Perdió dientes, ganó opiniones, discutió reglas. Sige concilió, probó su independencia sin dejar de volver. Juno aprendió a soltar sin desaparecer, a acompañar sin controlar, a pedir perdón
sin justificar. Una tarde, Arrin llegó con una pregunta que no esperaba. «¿Por qué no te fuiste otra vez?», preguntó, sentándose a su lado. «Yo no», pensó, antes de responder, «porque entendí que irme siempre fue más fácil que quedarme», dijo, «y ya no quiero elegir lo fácil». Ella asintió. «Eso es crecer», dijo. La maestra lo explicó hoy. Con una paz que nunca había imaginado posible. Esa noche, antes de dormir, Arrin dejó su puerta entreabierta. «Por si acaso», dijo. «Me gusta saber que están ahí». Yo no. Apagó la luz del pasillo con cuidado. Se quedó un momento mirando la casa. No como alguien que evalúa, como alguien que pertenece. Pensó en todo lo que había perdido para llegar hasta ahí, y en todo lo que habría perdido si no hubiera cambiado. No hubo música, no hubo moralejas explícitas, solo una verdad simple que se repetía cada día. Sin ruido, las personas no se definen por el momento en que llegan, sino por todas las veces que deciden quedarse cuando ya nadie las obliga. Y así, sin promesas eternas ni finales cerrados, la historia siguió caminando, no como un drama perfecto, sino como la vida imperfecta, persistente y por fin compartida. El miedo no desapareció de golpe, simplemente dejó de mandar. Jung-ho lo notó una mañana común, mientras preparaba el desayuno, y Arrin discutía porque no encontraba sus calcetines favoritos. Antes, ese tipo de caos le habría generado ansiedad. Ahora, solo suspiró y buscó debajo del sofá. «Siempre están ahí», dijo, entregándoselos. «Gracias, papá», respondió ella sin mirarlo, apurada, sin ceremonia, sin peso, y ahí lo entendió. La palabra ya no cargaba expectativa, ya no exigía demostraciones, había encontrado su lugar. Ese mismo día recibió una llamada inesperada. «Queremos que regreses», dijo la voz del otro lado. «No como asesor, Ann, como líder. La empresa te necesita». Jung-ho miró el reloj. Era la hora en que Arrin salía de la escuela. «No», respondió, «no así». «¿Cómo entonces?» «Con límites», dijo Ann, «con tiempo, con espacio para mi familia». Hubo silencio. «Eso no es común», respondieron. «Tampoco lo era irme», dijo. «Y lo hice. Ahora elijo distinto». Colgó sin culpa en esa tarde. Caminó hasta la escuela. Arrin salió corriendo y se colgó de su brazo. «Hoy aprendimos sobre el futuro», dijo. «La maestra preguntó qué queríamos ser». «¿Y tú?», preguntó él. «Yo dije que quería ser alguien que no se vaya», respondió. No todos entendieron. Anjuno se detuvo. Se agachó frente a ella. «Eso es más difícil que cualquier profesión», dijo. Y más importante, la madre los observaba desde unos pasos atrás. Ya no intervenía, ya no vigilaba o confiaban. Esa noche, mientras lavaban los platos juntos, habló. «¿Te das cuenta, Jisoo? Ya no vivo con miedo de que esto se rompa». «Yo tampoco», respondió él, «porque entendí que no se sostiene por fuerza, sino por elección diaria». Se miraron, no como dos personas cerrando una herida, sino como dos adultos compartiendo una vida. Más tarde, Arrin salió de su cuarto con un cuaderno. «Tengo que escribir una frase importante», dijo, «algo que no quiera olvidar». «¿Qué escribiste?», preguntó la madre. Arrin leyó. «Las personas que se quedan no siempre llegan a tiempo, pero llegan de verdad». En Jung-ho sintió un nudo suave en el pecho. No dolor, orgullo silencioso. «¿Puedo guardarlo aquí?», preguntó ella señalando la repisa. «Claro», respondió él, «es tu casa». La noche avanzó tranquila, a luces apagadas, puertas entreabiertas. Antes de dormir,
Jung-ho se quedó un momento solo en la sala. Pensó en el hombre que había sido, en la reunión interrumpida, en el abrazo que cambió su rumbo. No agradeció el caos. Agradeció el proceso porque entendió que no fue salvado por una niña, sino confrontado por una verdad simple. El amor no exige perfección, solo presencia sostenida. Apagó la luz y por primera vez, desde que todo comenzó, no sintió miedo al futuro porque ya no estaba huyendo de nada. Estaba exactamente donde había elegido quedarse. El hogar no llegó como una meta alcanzada. Llegó como una costumbre, como dejar los zapatos siempre en el mismo lugar, como saber quién apaga la última luz, como reconocer los pasos del otro sin mirar. Jung-ho lo entendió una tarde en que llegó cansado, más cansado de lo habitual. No por trabajo, sino por decisiones, por sostener límites que antes no existían, por elegir quedarse cuando hubiera sido más simple ceder. Abrió la puerta y encontró a Harrin en el suelo, rodeada de libros. «No hagas ruido», susurró. «Mamá está durmiendo». «¿Está bien?», preguntó él, bajando la voz de inmediato. «Solo cansada», respondió. «Como tú, ese detalle lo tocó más de lo que esperaba». Ella ya sabía leerlos. Se sentó a su lado sin decir nada. El silencio no incomodó. Ya no lo hacía. «Hoy pensé algo», dijo Harrin después de un rato. «Antes creía que las casas eran lugares. Ahora creo que son personas que no se van». Jung-ho sonrió. «¿Y quiénes viven aquí?», preguntó. Ella contó con los dedos. «Mamá, tú, yo y el silencio bueno». «¿Silencio bueno?». «Sí», asintió. «El que no da miedo». La madre apareció en la puerta, despeinada, con una manta sobre los hombros. «¿Interrumpo?», preguntó. «Nunca», respondió Jung-ho. Ella se sentó junto a ellos. No había urgencia. No había tema importante. Solo estar. Esa noche, mientras Harrin dormía, la madre habló con una claridad tranquila. «No sé si alguna vez te perdonaré del todo», dijo. «Y creo que eso está bien». Jung-ho asintió. «No necesito que me perdones para quedarme», respondió. «Solo necesito no volver a huir». Ella lo miró largo rato. «Eso es lo que más cambia las cosas», dijo. «No pedir absolución, elegir responsabilidad. No hubo promesas, no hubo declaraciones grandes, solo una aceptación mutua de lo que eran y de lo que aún estaban aprendiendo a ser». Los meses pasaron. La vida siguió con su ritmo irregular. Días buenos, días torcidos. Discusiones que terminaban en silencios incómodos y regresos torpes. Pero nadie empacó. Un domingo cualquiera, Harrin los observó mientras lavaban platos juntos. Los dos hablando de cosas pequeñas, ninguno mirando el reloj. «¿Saben algo?», dijo de pronto. «Creo que ya no tengo miedo de perderlos». El agua siguió corriendo. Los platos siguieron chocando suavemente. «Eso significa que estamos haciendo algo bien», respondió Jung-ho. «Significa que estamos aquí», corrigió la madre. Harrin asintió, satisfecha. Esa noche, antes de dormir, dejó la puerta cerrada. No por distancia, por confianza. Jung-ho apagó las luces y se quedó un momento en la sala. Pensó en todo lo que había cambiado sin anuncios, en cómo la vida más importante no necesitaba testigos. Entendió entonces que el verdadero final no era un cierre emotivo. Era esto. Una casa que respira. Una niña que duerme tranquila. Una mujer que ya no vigila la salida. Y un hombre que, al fin, dejó de preguntarse si merecía quedarse, porque ya estaba quedándose. No como un acto heroico, no como redención, sino como una práctica diaria, silenciosa, imperfecta, verdadera. No hubo un día específico en que todo se resolviera. La vida no funciona así. Pero hubo una mañana en que Jung-ho despertó y no sintió urgencia, no ansiedad, no miedo de perder algo, solo la calma extraña de quien ya no corre detrás de sí mismo. Preparó café, abrió la ventana, el sonido lejano de la ciudad,
entró sin invadir. Arryn apareció con el cabello desordenado. «Hoy tengo una presentación», dijo. «Ah, no es importante». Jung-ho sonrió. «Entonces, es muy importante». Ella rió y se sentó a la mesa. La madre llegó después, apoyándose en el marco de la puerta. «¿Todo bien?», preguntó. «Todo normal», respondió Arryn. «Eso es lo bueno». Caminaron juntos hasta la escuela. No di la mano. No hacía falta. La cercanía ya no se medía en gestos visibles. Antes de entrar Arryn se detuvo. «Papá», dijo, «¿sabes qué fue lo primero que pensé cuando te vi aquel día en la reunión?» Juno negó. «Pensé que eras alguien que se había olvidado de algo importante», respondió. «No sabía que, hasta que me acordé yo». Él se inclinó frente a ella. «Gracias por recordármelo», dijo. «No», corrigió ella. «Tú volviste solo». La vio entrar al edificio. No se quedó mirando demasiado tiempo. Ya no necesitaba hacerlo. La madre se acercó a su lado. «Nunca planeé esta vida», dijo, «pero ahora no la cambiaría». «Yo tampoco», respondió Eleann, «aunque llegué tarde». Ella lo miró con serenidad. «Llegaste cuando estabas listo», dijo. «Eso también cuenta». Años después, nadie recordaría la reunión interrumpida. Nadie hablaría del CEO ni de la noticia que casi fue escándalo. Eso, Siji Lui, siempre se diluye. Lo que quedó fue más simple. Un padre que aprendió que el amor no se demuestra con sacrificios grandiosos, sino con presencia repetida. Una madre que dejó de vivir a la defensiva. Y una hija que creció sabiendo que no tenía que salvar a nadie, porque los adultos, esta vez, se quedaron. Y si alguien preguntara cuál fue el momento exacto en que todo cambió, la respuesta no sería un abrazo, ni una palabra, ni una decisión pública. El verdadero cambio ocurrió cada mañana en que Jung-ho eligió no irse, cada noche en que regresó, cada vez que estuvo, incluso cuando nadie lo estaba mirando. No es la llegada lo que define quién eres en la vida de alguien, es la permanencia. Si esta historia te tocó de alguna manera, dale like, comenta qué fue lo que más te marcó y compártela con alguien que necesite recordar que nunca es tarde para quedarse. Suscríbete para más historias sobre elecciones, familia y redención. ¿Quién en tu vida se quedó cuando habría sido más fácil irse?